Buenos días compañeros, buenos días Mar. En este momento les vamos a explicar de la evolución del call center que ha tenido el IES. Tenemos el recap. Ya, bueno, vamos a hablar acerca de el caso de estudio. En el año 2011, luego de que el call center de Chronic sea cuestionado porque no se cumple con las expectativas esperadas, el IES mandó un informe que enumera varios de los supuestos errores con Chronic. Y en la presentación del servicio del call center, bueno, acá tenemos, en esta parte de acá tenemos la atención telefónica de Chronis, las citas agendadas, en la cual vemos algunas estadísticas de cómo ha ido evolucionando las llamadas del call center desde el año 2009 hasta el año 2011 y hasta el año 2012. Las llamadas recibidas entre el año 2009 y 2012 fueron de 46.156.602. La demanda de las llamadas era insatisfactorio, ya que en enero del 2012, en enero del 2010 era de 49% y el 12 era del 24%. Las especialidades con mayor demanda que eran insatisfechas, ya que la mayoría de clientes no recibía las llamadas. La mayoría de clientes no recibían las llamadas o no se contestó por parte del call center. Aquí aquí tenemos la medicina general, ginecología, odontología y en el 2011 pasaban los números, pero estas estadísticas iban a medida que pasaban y se afiliaban más los clientes. Entre ellos señala el aumento monto de las facturas del servicio por la contratación personal, informes de gestión diarios, la realización de por parte de los usuarios o mecanismos para establecer ajustes. Bueno, esta parte de aquí nos quiere decir que la mayoría de afiliados y la mayoría de los que estaban haciendo las llamadas o buscando para hacer una cita con cualquier médico o especialista que se requiera, simplemente era mal utilizado, abusaban de call center en el cual la mayoría se quedaba sin la consulta que se le iba a hacer a futuro. Además de información y que encuestas eran un procedimiento encaminado a mejorar el servicio, también sin la que sí hubo mecanismos para detectar los abusos por los afiliados, tanto así que encontró, por ejemplo, que hay personas que obtienen hasta 23 citas médicas por mes. Aquí tenemos desde cuando se estaba queriendo implementar el recap, y todo esto se llevó con seleccionar nuestra nueva a lo largo de consenso. Bueno, como la demanda fue extrema para las llamadas que recibía, decidieron contratar aquí Recap, o decidió el IES contratar a otra empresa que es la demanda de todas las llamadas que iban a entrar, y por eso se contrató a Recap. Bueno, tenemos después de Chronix, que se encargaba de las llamadas, vino la empresa Recap, ya que ganó el concurso de méritos y oposición y hasta de una subasta inversa convocada por el IES en diciembre de 2011, apenas de que tenía experiencia en el manejo del call center. Para la subasta inversa solo se calificaron las empresas del call Recap Online, que vende equipos electrónicos, y que antes del concurso cambió el RUC e incluyó los servicios del call center. Tenemos feliz. En el diciembre de 2011 se abrió la subasta inversa en la que fue ganado Recap. El 8 de febrero, adjuntado el 22 de febrero de 2012, contrató en febrero a las 23:59 y Recap empezó a brindar su a partir del 25 de febrero de las 12 a las 0 horas el servicio, que brindó sin trato y sin factura hasta el marzo 3 y el 13 de marzo recién se un mes después se ha asumido el contrato ante la incapacidad de Recap de atender el volumen de llamadas. Afiliado Ramiro se les impuso una especie de pico y placa para disminuir las quejas del call center, por lo cual tuvieron que adoptar que los días de lunes, miércoles y viernes atendieron a los afiliados a par de los martes los de célula impar. Un problema que por el servicio de el cobre de iniciación fueron 164.670 citas agendadas, lo que corresponde a $153.300
presentó este valor debía colado, además de unos se incluyó 373.914 y 300 cifras médicas por 1.636 dólares y $454.055 respectivamente, que fueron agendadas por el personal del IE. Otro pago sin sustento legal correspondió a $1.000.000 señalados por las llamadas sin cita, pese a que los efectos señalados por la empresa proveedora no corresponden a la cita. Por otro lado, los pagos adicionales de la gestión citas se aplicaron con el precio unitario. Llamadas sin citas establecidas en el contrato 0,021 centavos en el que con el unitario del servicio IBR, que corresponde a $5.072, con lo que ese cobro excesivo que ascendió a $686.860. Bueno, aquí tenemos otro pequeño historial de cómo fue evolucionando el call center en inglés, y aquí el presidente del consejo directivo, el director solo el administrador del contrato y la coordinadora la orden de que se habilitara todas las especialidades médicas del sistema A400 del centro de contacto de recado, con lo que teleoperadores de la empresa pudieron agendar citas en hospitales de tercer nivel, ocasionando una sobredemanda. Estos centros a nivel ocasionó una sobredemanda en estos centros médicos, pese a esto no se cumplió con el objetivo de mejorar los niveles de servicio de la asignación de citas médicas, dejando una demanda insatisfecha de ser 50% beneficio único para la empresa. Bueno, eso quiere decir que RECAP, después de que se implementara el sistema de call center de RECAP, hubo una demanda insatisfecha de los usuarios de un 50%, así que con beneficio único para la empresa. La Contraloría detectó que la empresa RECAP contrató como supervisores de supervisores junior de estudiantes universitarios graduados de medicina, por lo que los teleoperadores no tenían un inmediato superior metodológicamente incumplida el contrato. El software médico que ofertó la empresa era el de médico telefonía versión 1.0. Sin embargo, se utilizó la herramienta Centaurus, que corresponde a un sistema de viene utilizando un software arrendado que no corresponde a una oferta de $686.860 que se paga de más solo en un par de procedimientos. Y RECAP afrontó las críticas afiliadas por el cumplimiento de la cita según Contraloría el 13 de marzo y el 31 de agosto de 2012. El 40% de las llamadas no fueron contestadas. Así que RECAP, bueno, en esta diapositiva nos quiere decir que RECAP tuvo una demanda, tuvo una insatisfecha demanda, ya a pesar de eso se siguió contratando, ya que tenían 49,13% de las llamadas que no fueron contestadas, ya que se tenía estudiantes y ya algunos médicos que recién estaban haciendo pasantías, la cual no podían contestar las llamadas que venían en exceso, y las observaciones en el primer se firmó sin la infraestructura necesaria que la empresa debería tener. Se advirtió también pago sustentos de $320.000 que hubo por exceso por más de $686.000. Bueno, aquí tenemos algunas estadísticas de cómo fue evolucionando desde el 2010 al 2012 las consultas iban mejorando. La consulta, aquí podemos ver la consulta externa odontológica y dispensables en el 2010 fueron de 5.604.878 y fue mejorando así constantemente hasta el año 2012, en el que lograron de 8.803.096 llamadas y consultas que se iban otorgando en esas citas. A pesar del tiempo, el costo que cobre el INS por consultas médicas y medicinas, aquí tenemos en el año 2010, 2011 y 2012 las consultas. Aquí tenemos los porcentajes de cómo fue evolucionando en las consultas y en medicinas. Aquí tenemos cómo fue mejorando a pesar de tiempo. Bueno, aquí tenemos algunos rubros. Los rubros pagados en exceso por parte de los dineros ya se recuperaron según la Contraloría, las citas médicas y otros. Y aquí tenemos el valor que no debió considerarse.
y las citas médicas y otros servicios que fueron facturados. Aquí tenemos que mira que pasaba el tiempo, iba incrementando las llamadas sin cita y los servicios adicionales que también iban incrementando y que no fueron contestadas a tiempo. Bueno, para terminar, en conclusión general, podemos decir que la resolución administrativa del IES terminó para el año 2014. Capital Contact Center, o sea, RECAP, será la encargada de manejar las citas médicas de los afiliados del Seguro Social, aunque su anterior contrato fue el motivo de varias críticas. Esta empresa participó en la administración anterior con un contrato de 19,2 millones que presentó problemas operativos. Las quejas de los usuarios que afirmaron no recibir con celeridad las citas médicas que solicitaban. Bueno, el representante legal de RECAP se reunió con Martínez para negociación fijada de 17.972.750 más del IVA, valor que incluía un descuento del 7,5%. Es un precio menor a lo establecido por el IES como presupuesto referencial, lo que parece conveniente para los intereses institucionales, ya de cómo solventar las llamadas que se iban dando y la gran demanda que tenían llamadas para buscar una sí con el anterior call center de Cronis no fueron satisfechas, pero en este año 2014 recuperación de Capital Contact Center, que se iba a encargar a partir de esa fecha de manejar todas las citas médicas a través de llamadas al Seguro Social. Esta empresa participó en una administración anterior con un contrato de 19,2 millones representantes operativos. Bueno, eso es lo que hemos tenido y les agradezco por su gentil atención. Espero que les haya gustado. Esto fue el caso call center del IES, que fue asumida por RECAP desde este año. Gracias.